¿Y para qué sacaron a Iván Cepeda de la consulta del Frente por la Vida? Esto no empezó hoy. Esto se construyó paso a paso. Estas son las 4 trampas del Consejo Nacional Electoral. Primero, sabotear el nacimiento del pacto histórico como partido político. Todo empieza tras las elecciones del 2022, en donde el pacto histórico gana el Congreso y la presidencia. Lo que empieza como una coalición de pequeños partidos se ve obligado por ley a convertirse en un solo partido, si quieres seguir participando. Justamente ahí entra el Consejo Nacional Electoral, lo que da la fusión de los partidos que conforman el pacto histórico y pone una tras otra diferentes trabas administrativas. Desde el inicio, el objetivo es claro: debilitar el pacto histórico antes de que comience la contienda electoral. Trampa 2. Entorpecer el funcionamiento interno del pacto histórico. Al impedir la fusión, el Consejo Nacional Electoral afecta directamente las listas cerradas del Congreso y la consulta interna para definir el candidato presidencial. La trampa ya estaba sembrada. Sin partido sólido, no hay consulta fuerte y no hay garantía de seguridad jurídica para los resultados. Trampa 3. Sacar al ganador de la consulta. Iván Cepeda resulta elegido como candidato del pacto histórico, liderando además las encuestas con más del 30% de favorabilidad. Pero el CNE toma una decisión clave: no permite su participación en la consulta interpartidista, señalando que este ya había participado en una consulta interpartidista, pero que realmente era interna. En el Consejo Nacional Electoral, el gobierno y su bancada solo tienen 2 o 3 votos, mientras la mayoría responde a la oposición, incluidos magistrados cercanos al partido de la U, el mismo sector político de Roy Barreras. Trampa número 4. Dejar la cancha libre y golpear a los candidatos del pacto histórico y su candidato presidencial. Sin Iván Cepeda en la consulta, Roy Barreras se presenta solo. Y ahí la estrategia es más simple: pedir el voto progresista para derrotar a la derecha. Y si Roy saca más votos en esa consulta interna en caliente, Cepeda tendría que apoyarlo antes de ir a una primera vuelta presidencial. Mientras Cepeda mide su fuerza en una consulta en frío, Roy compite solo y sin rival. Así, alguien que tiene 1% en las encuestas busca imponerse sobre otro candidato que lleva el 30% en las encuestas. Al mismo tiempo, el CNE tumba las listas departamentales. La ausencia de Cepeda debilita el arrastre electoral y ahí el golpe también es contra la participación dentro del Congreso. No es solo la presidencia, es dividir la coalición y debilitar el pacto histórico y a su vez reducir sus fuerzas en la votación del próximo Congreso. Y todo decidido por la oposición desde sus mayorías en el Consejo Nacional Electoral. Yo creo que el aspecto principal es definir qué le pedimos nosotros al presidente Gustavo Petro, porque él en este momento tiene que expedir un nuevo decreto según la declaración del Consejo de Estado. Entonces nosotros le vamos a pedir al presidente Petro, mediante una movilización social nacional, que en plaza pública firme un nuevo decreto que sea igual al que está hoy suspendiendo provisionalmente el Consejo de Estado. Porque estamos convencidos de que lo que hizo el gobierno es legal y constitucional. Legal porque evidentemente se surtieron todos los efectos de los términos de la Comisión de Concertación. Es que si no hay acuerdo entre empresarios y trabajadores, es el gobierno el que define. Y entonces nos parece exactamente muy bien, y eso fue lo que hizo el gobierno. Y el tema del salario mínimo vital está en la Constitución Política de Colombia, en el artículo 53. Esto no es sacado de la manga, como dijo por ahí un magistrado ahora. No, no es sacado de la manga, es sacado de la justicia social, de reivindicar a los trabajadores. Y ese cuento ahora de que el Consejo de Estado es el que define cuál es el parámetro con el cual se puede hacer el incremento del salario mínimo, pues es eliminar la negociación. La negociación, discúlpenme, si bien tiene unos parámetros mínimos, no quiere decir exactamente que se circunscriba a ella. Hay contextos económicos, políticos y sociales que también determinan el monto del salario mínimo. Y si no, pregúntele al doctor Duque cómo hizo para decretar el 10% en el último año en el cual hubo negociación
con las centrales obreras en el periodo en el que él estuvo como presidente. Lo hizo por encima de la inflación y no teniendo en cuenta ni la productividad ni la inflación. Entonces el Consejo de Estado que no nos venga a echar esos cuentos chinos y chimbos de que evidentemente no se puede expedir un decreto que supere la productividad de la inflación. No es cierto, eso no cabe en ninguna posibilidad y la facultad presidencial la tiene. Y por eso desde ya estamos por aquí por lo menos reaccionando un poco de manera espontánea, pero al fin y al cabo pensando en el interés de que hay un acto de justicia social y que ese acto de justicia social lo vamos a pelear para que permanezca como una decisión de justicia social para los trabajadores del salario mínimo en Colombia. Desde la Central Unitaria de Trabajadores estamos diciendo que rechazamos la decisión tomada por el Consejo de Estado de suspender provisionalmente el decreto de salario mínimo. Es un acto de injusticia social, de mezquindad empresarial, de que los más poderosos y ricos de Colombia, emparentados en este momento con los magistrados del Consejo de Estado, que se ganan más de 40 millones, estén atentando contra un acto de justicia social al quererle quitar